Okay, very good. So, as I said last class, right, ¿cierto? Como les dije en la clase que empezamos a ver lo que es el pasado simple. We have two parts, okay? Tenemos dos partes. The first one is simple past with regular and irregular verbs, okay? Tenemos la primera parte, ¿cierto? Que son el pasado simple con verbos regulares e irregulares, okay? On the other hand, we have past simple of be, right? Or of verb to be, ¿cierto? El pasado simple del verbo to be, ¿ok? Aquí claramente, ¿cierto? Hay bastantes cosas, hay hartas cositas que van cambiando, ¿cierto? The first one, ¿cierto? La primera que tenemos es básicamente que nosotros ya no, cuando utilizamos el pasado del verbo to be, ¿cierto? No utilizamos los verbos, ¿cierto? Regulares e irregulares, ¿ok? Take a look at this. Echemos un vistazo a esto, mira. First of all, we have the subjects, ¿cierto? Como bien sabemos, tenemos los sujetos, pronombres, ¿cierto? ¿Ok? Claramente pueden ser nombres de personas, ¿cierto? Sujeto, ¿ok? Nosotros en su forma en presente tenemos el verbo to be, ¿cierto? Que se compone por am, is y are, ¿cierto? Cada uno, ¿cierto? Está relacionado con uno de nuestros pronombres. Por otro lado, en pasado simple, ¿cierto? Su forma en pasado, ese am, is, are deja de existir y pasa a ser, was o were, ¿ok? En estos casos, ¿cierto? Tenemos was y were solamente, ¿ok? Los cuales el was lo utilizo para el I, el he, el she y el it, ¿ok? Por otro lado, el were lo utilizo para el you, el we y el they, ¿ok? Los utilizo en estos sentidos, ¿ok? Por otro lado, muy importante recordar, ¿cierto? Que el verb to be, en su forma en presente, tiene un significado, que es ser o estar. Por otro lado, en pasado simple, cuando yo paso, ¿cierto? En vez de am, is o are, paso a ser was o were, ¿cierto? Tiene el mismo significado, ser o estar, pero claramente ahora en pasado. Él estuvo, él fue, ella estuvo, ella fue, ellos estuvieron, ellos fueron, nosotros fuimos, nosotros estuvimos, por ejemplo. Evidentemente el was y el were lo vamos a ir adaptando a un cero estar en pasado en relación, ¿cierto?, a nuestro sujeto, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, básicamente como, eh, como pasado del verb to be, ¿cierto?, que es lo que es el was y el were. Si recordamos también un poquito el verb to be en presente, am, is o are, ¿cierto? Nosotros lo podíamos utilizar en preguntas, en negaciones y en afirmaciones. En este caso, con el was y el were, pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo. Podemos utilizar, ¿cierto?, el was y el were, tanto sea en preguntas como también en negación y en afirmación, ¿ok? Echémosle un vistazo a esto, miren. Dice, como les comentaba recién, the past of be, right, has two forms. It says was and were, ¿cierto? El pasado del verbo to be tiene dos formas, el was y el were, ¿ok? Por ejemplo, Marilyn Monroe was an actress, right? Decimos que Marilyn Monroe fue una actriz. Si nos damos cuenta acá, ¿cierto? El único verbo de acción que tenemos es el was, que nos indica en pasado, ¿ok? Por ende, y el was va porque Marilyn Monroe es lo mismo que decir she, ¿ok? Y el she va con was. Por otro lado, acá abajo, ¿cierto? Decimos, they were the Supremes, ¿cierto? They were the Supremes, ¿ok? Ellas, básicamente digo ellas porque se ve la imagen, fueron las supremas o the Supremes, ¿cierto? So, were, claramente, ¿cierto? Va de la mano con they, ¿ok? Entonces, aquí claramente tenemos el ejemplo de un pronombre, ¿cierto? Como también, ¿cierto? De un sujeto. Ambos son sujetos propiamente tal, ¿ok? Pero básicamente el Marilyn Monroe yo no lo puedo llamar pronombre, ¿ok? Sino que básicamente es un sustantivo, es el nombre de una persona, ¿ok? Que está claramente funcionando también ahí como sujeto, ¿ok? So, was and were, very important, ¿ok? Muy importante, ¿cierto? El was y el were, ¿ok? Tenemos, como les comentaba, ¿cierto? También nuestra forma negativa, ¿ok? En la cual, muy distinto, ¿cierto? A lo que es los verbos regulares e irregulares en pasado. ¿Por qué? Los verbos regulares e irregulares en pasado, ¿cierto? Se hace uso del auxiliar did, ¿ok? Yes, ya sea negación o pregunta. Claramente en negación es didn't o did not, ¿cierto? Y en pregunta queda solo como did, ¿ok? En este caso, nosotros no utilizamos el did, ¿ok? Sino que utilizamos el was y el were nuevamente, más la negación not, para hacer esta negación, ¿cierto? Por ejemplo, it wasn't cold and windy. No estuvo frío ni ventoso, ¿ok? O it was not, que es lo mismo, esto es una abreviación. Por otro lado, tenemos we weren't in Hawaii, right? We weren't in Hawaii, right? El were not está abreviado acá, ¿cierto? Básicamente nosotros no estuvimos en Hawái, o, ¿cierto? No estuvo frío ni ventoso.
¿ok? Entonces ahí también, ¿cierto? Tenemos una cierta diferencia. Si nos damos cuenta, nos percatamos un poquito, ¿cierto?, de la misma estructura que nosotros tenemos acá, ¿ok? Tenemos un sujeto, el was o el were, más el not, ¿cierto?, porque estamos haciendo una negación, y luego, ¿cierto?, viene nuestro complemento. Claro, cabe destacar, ¿cierto?, que el was o el were, ¿cierto?, son los verbos de estas oraciones que tengo acá, ¿ok? Pasa lo mismo acá abajo. Sujeto o pronombre, ¿cierto? We, en este caso, were not, que aquí va el was o el were, dependiendo, ¿cierto?, de mi sujeto, y nuestro complemento, ¿ok? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Okay, very good. Very good. So, in terms of questions, right, en términos de preguntas, ¿ok? Decimos que nosotros ponemos que dice aquí mismo, de hecho arriba, put was or were before the subject to ask a yes or no question, right? Tenemos que, al igual que en presente con el verbo to be, am, is, or are, ¿cierto? Debemos poner el was y el were justo antes, ¿cierto?, del sujeto, como se ve reflejado en el primer ejemplo, para hacer preguntas cortas, básicamente preguntas de sí o no, con respuesta sí o no. Como dice acá, was Michael Jackson a scientist? ¿Cierto? ¿Fue Michael Jackson un científico? Tenemos acá Michael Jackson, ¿cierto? Que basically it's a subject, right? ¿Cierto? Básicamente es el sujeto, ¿ok? Evidentemente utilizamos was porque Michael Jackson es solo una persona y es he, es hombre, ¿cierto? Era hombre, básicamente. Was he a scientist? ¿Cierto? ¿Fue él, ¿ok?, un científico? Por otro lado, were the Beatles Chilean? Sorry. Where, claramente porque The Beatles, ¿cierto? Es una banda musical, es más de una persona, ¿ok? Y decimos si son chilenos. Where, el sujeto, ¿cierto? Y nuestro complemento. Sujeto de Beatles, right? Por ende, The Beatles es lo mismo que decir they. Por lo mismo tenemos el where acá, ¿ok? Así que, básicamente, ¿cierto? Nosotros utilizamos el was y el where, claramente, ¿cierto? Antes de nuestro sujeto para poder hacer una pregunta. Por otro lado, nosotros de igual forma, esto es para hacer preguntas cortas, ¿ok? Was o where, sujeto, complemento y signo de pregunta. Esa es la estructura para una pregunta con respuesta sí o no. Por otro lado, nosotros para hacer una pregunta en la cual podemos optar a muchos más detalles, ¿cierto? O preguntar por mayor información, debemos utilizar, ¿cierto?, antes del was o del where, una pregunta con WH, como es el what, el where, el who, el which, por ejemplo, que es cómo, qué, cuándo, dónde, por ejemplo, ¿ok? Ese tipo de cosas, ¿cierto?, nosotros debemos utilizar, que son preguntas con WH, antes, ¿cierto?, de lo que es el was y el where, en estructura de pregunta, para hacer una pregunta con mayor, ¿cierto?, información, para preguntar por más detalles, ¿cierto?, y ese tipo de cosas, ¿ok? Es básicamente igual, chiquillos, que el verbo to be, ¿cierto? En presente, am, is, are, ¿cierto? Se utiliza exactamente lo mismo, de la misma forma, ¿cierto? Y también podemos utilizar las preguntas con WH si queremos hacer preguntas para conseguir mayor detalle o mayor información, ¿ok? ¿Preguntas o dudas hasta acá? No? Let's continue though, right? En este caso, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, para hacer respuestas cortas, ¿cierto? Pues si tenemos preguntas, debemos saber responderlas, ¿cierto? Si son preguntas las que requieren más detalle, ¿cierto? Y una oración quizás más extensa, evidentemente podemos utilizar una oración afirmativa en pasado, ¿cierto? Con was o con were, o una oración negativa con was y con were also, ¿ok? También podemos utilizarlas sin ningún problema, ¿right? Sin ningún problema. Así que para que tengamos eso súper claro, ¿vale? Por otro lado, si nosotros queremos utilizar una respuesta corta, responder con respuesta corta, ¿cierto? En este caso, yo puedo decir, por ejemplo, was Michael Jackson a scientist, ¿cierto? ¿Fue Michael Jackson un científico? Esto sabemos que es he. Entonces, si es, por ejemplo, la respuesta negativa, debemos decir no, he, porque hablamos de él, wasn't o was not, ¿ok? No, he wasn't. En el caso de acá abajo, por ejemplo, were the Beatles Chilean, sorry? Como sabemos que esto es they, the Beatles, ¿cierto? Y decimos, por ejemplo, ok, pensemos que sí.
digamos yes, ¿cierto? Claramente debemos tener una confirmación primero. Yes, they, por el sujeto que tengo acá sobre ellos, yes, they were, ¿ok? Sí lo fueron, ¿ok? Básicamente esa es mi respuesta corta. Como les decía, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar eh, el was o el were, ¿cierto? Ahí claramente cada uno tiene sus pronombres, ¿ok? Entonces igual tenemos que tener cierto ojo y cuidado ahí con las preguntas para poder responderlas de una buena forma, ¿vale? Básicamente, en relación a lo que es el was y el were, ¿cierto? Eh, disculpe, es el verbo to be, ¿cierto? En pasado, que significa ser o estar, ¿cierto? Ambos claramente los utilizamos para afirmaciones, negaciones e interrogaciones, ¿ok? Brevemente, chiquillos, eso es lo que era es lo que es el was y el were, ¿cierto? En términos, ¿cierto? Del pasado simple, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Encuentro que es una buena opción, ¿cierto? Hacer una especie de repaso, ¿cierto? En relación a lo que es el pasado simple con verbos regulares e irregulares, ¿ok? Bastante breve, ¿cierto? No nos vamos a complicar mucho aquí la existencia, chiquillos. It says, nosotros sabemos, ¿cierto? Que para ambos, ya sea regulares, irregulares, en términos de verbos, ¿cierto? O was o were, el pasado simple siempre va a hablar sobre un evento que ya sucedió en el pasado, ¿ok? Que inició y terminó en el pasado, ¿ok? Tenemos expresiones de tiempo, por ejemplo, las cuales nosotros utilizamos bastante en pasado simple, cualquiera de las dos partes. In 2008, por ejemplo, ¿cierto? En 2008, de aquí claramente un año que esté antes del de nosotros, ningún problema, podemos utilizarlo. Yesterday, ayer. Tenemos también acá abajito, ¿cierto? Last week, la semana pasada. 2 days ago, hace 2 días atrás. El to claramente lo podemos cambiar por otro número. This morning, esta mañana, ¿cierto? Que es algo que ya sucedió, etcétera. ¿Ok? Recuerden que las expresiones de tiempo, ¿cierto? Son básicamente palabras, frases o expresiones muy breves, ¿cierto? Las cuales nos van a indicar algún tiempo en pasado, ¿ok? Que la podemos utilizar como una expresión de tiempo, ¿right? Por otro lado, recordemos los verbos, el tema de los verbos irregulares, ¿ok? En términos de verbos regulares, ¿ok? En términos de verbos regulares, son aquellos que en su forma en pasado, ¿cierto? Tienen terminación ed, ¿ok? Tenemos tres formas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Hay algunos verbos que son regulares, los cuales terminan con la e, la vocal e, ¿cierto? Para ellos simplemente le agregamos una d al final. Ojo, solo cuando son regulares, ¿ok? Por otro lado, hay algunos que son regulares, que terminan en una consonante, los cuales debemos agregar la ed completa acá, ¿cierto? Y la tercera forma, ¿cierto? Era que si teníamos un verbo, el cual terminaba en y en su forma de infinitivo, y le antecedía de inmediato una consonante, esa y la cambiábamos por una i latina, y luego añadíamos ed al final, como es el caso de studied, ¿ok? Yes? So, estas son las tres formas, ¿cierto?, en la cual nosotros podemos conjugar, ¿cierto?, estos verbos regulares, ¿ok?, a su forma en pasado simple. Ojo, no existe una regla la cual a nosotros nos diga, ¿cierto?, y nos asegure de cuál es un verbo regular o cuál es un verbo irregular. Eso es solamente estudio. Yo les dije en algún momento, ¿cierto?, de una de las clases que era bastante bueno, sería bastante bueno que ustedes mismos, ¿cierto?, quizás diariamente o 2 o 3 veces a la semana, anotaran quizás las acciones que ustedes realizan, ¿cierto?, en su día a día. Después, ¿cierto?, claramente buscar estas palabras, que son verbos, básicamente buscarlos en inglés, ¿ok? Y luego de eso, buscar sus formas en pasado. Si su forma en pasado termina en ed, de alguna forma, ¿cierto? Lo dejamos en la lista de los verbos regulares. Por otro lado, si no termina en ed, ¿cierto? Y tiene una forma irregular, lo dejamos en la parte de la lista de los verbos irregulares. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos ciertas pronunciaciones, ¿cierto? Las cuales son bastante bueno, ¿cierto? Que lo vayamos viendo. Por ejemplo, in terms of pronunciation, ¿cierto? En términos de pronunciación, para los verbos que en su forma infinitiva, o sea, en presente, terminan con B alta, V, G, L, M, N, R, B alta nuevamente, aquí la repetí, Z o alguna vocal, ¿cierto? Si mi verbo en infinitivo, o sea, antes de conjugarlo al pasado, tiene estas terminaciones, alguna de estas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Al final pronunciamos como si fuese una D. Como por ejemplo, tenemos robbed, changed, called,
claimed, cleaned, offered, loved, realized, played, ¿ok? En este caso, si nos fijamos, ¿cierto? Antes del ed final, ¿cierto? Tiene una terminación con B, con G, con L, por ejemplo, con M, con N, con R, con V, con Z, con Y, por ejemplo, ¿ok? En este caso, ¿ok? En este caso, chiquillos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente al término, en pasado, ¿cierto? Termina, ¿cierto? La pronunciación con una D, ¿ok? Por otro lado, tenemos también, ¿cierto? Para verbos, los cuales terminan en P, F, K, S, SH, CH, GH, C o X, ¿cierto? En este caso, nuestra terminación en términos de pronunciación va a ser una T, ¿ok? Un sonido de una T. Tenemos estos ejemplos, right? It says in here, dice por acá, helped, asked, kissed, washed, watched, laughed, danced, fixed. ¿Ok? Si se fijan, hay una T, ¿cierto? Bastante leve, por así decirlo, ¿cierto? Al final de cada una de estas pronunciaciones. ¿Ok? Por otro lado, si los verbos en su forma de infinitivo, antes de ser conjugados al pasado, terminan en T o en D, ¿cierto? La terminación en términos de pronunciación, ¿cierto? Va a ser id. Por ejemplo, started, right? Started, ended, ¿ok? Ended. Por ende, esta última pronunciación es id, ¿ok? Para que no nos confundamos con esto, ¿ok? Estas son como nuestras tres reglas en términos de pronunciación en pasado simple, ¿ok? Es bastante bueno que ustedes lo sepan. Es muy interesante el término del tema de la pronunciación también, ¿cierto? Para ir, para ayudarnos al momento de hablar, ¿ok? Bastante, bastante bueno, ¿ok? On the other hand, por otro lado, ¿cierto? We have negatives and questions, right? Tenemos, ¿cierto? Lo que eran las negaciones y las preguntas. En este caso, claramente es distinto a lo que es el was y el were. Recordemos, ¿cierto? Que en was y en were utilizábamos el was para las negaciones y el were también, ¿cierto? Para negaciones y preguntas, ¿cierto? ¿Ok? En este caso, nosotros, los verbos, en términos de verbos regulares e irregulares, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Incluimos un auxiliar. Este auxiliar es el verbo auxiliar did, ¿ok? El did no tiene significado, ¿ok? Como verbo auxiliar, y le indica el pasado a toda mi oración. Por ende, el did lo utilizo en negación y en pregunta. Por ende, si mi verbo de acción, está en presencia del did, ¿ok? O sea, mi verbo en negación y en pregunta, siempre va a ir en infinitivo o en presente, no va a ir conjugado al pasado. ¿Por qué? Porque está en presencia del did y el did me dice que todo esto es pasado, ¿ok? Por lo mismo, ¿cierto? Nosotros tenemos esta estructura, ¿cierto? Que básicamente es pronombre o sujeto, el cual no existe distinción con el did, en este caso la negación, did not o didn't, verbo en infinitivo, más el complemento. En términos de pregunta, exactamente lo mismo, utilizamos el did con cualquiera de nuestros pronombres, ¿cierto? Básicamente el que nosotros necesitemos utilizar en ese momento, verbo en infinitivo, y complemento, evidentemente necesitamos un signo de pregunta. Si nosotros quisiéramos hacer una pregunta, estas son preguntas, chiquillos, de respuesta sí o no, respuesta corta, ¿ok? Si quisiéramos hacer una pregunta con una respuesta un poco más extensa o con mayor detalle, hacemos lo mismo que con el was y con el where, simplemente podemos agregar antes, ¿cierto? Un where, un who, un when, un why, ¿cierto? Una pregunta con WH. Para responder esas preguntas que requieren mayor información, utilizamos oraciones afirmativas como también oraciones negativas sin ningún problema. ¿Ok? Para respuestas cortas, yo utilizo, ¿cierto? Primero lo que es sí o no. Pensemos que es un sí primero, ¿cierto? Por ejemplo, sería yes, el pronombre que corresponda. Yes, she, por ejemplo. Yes, she did. ¿Ok? Por otro lado, puedo decir, no sé, no, he didn't o did not. ¿Ok? Que básicamente viene siendo nuestra negación. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Okay, very good. Very good. Very nice. So, in terms of past, right, we have also irregular verbs. También tenemos, ¿cierto?, el tema de los verbos irregulares, ¿ok? Recordemos que los verbos irregulares, como modo de repaso, chiquillos, tenemos que son básicamente distintos. ¿A qué me refiero con eso? Recordemos que los verbos regulares en pasado simple son los que terminan con ed, ¿cierto?, en su conjugación ya lista. Por otro lado, ¿cierto?, los verbos irregulares
tienen forma distinta en su forma en pasado. Ya sea, puede cambiar solamente una letra, ya sea consonante o vocal, puede cambiar la palabra completa, ¿cierto? O se puede mantener la misma que en presente, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, presente y pasado, ¿cierto? Can, could, come, came, feel, felt, get, got, go, went, have, had, hear, heard, leave, left, lose, lost, meet, met, see, saw, speak, spoke, swim, swam, take, took, wear, wore. ¿Ok? En este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos can, que es poder o tener la habilidad de hacer algo, come, que es venir, feel, que es sentir, get, que es obtener, ¿ok? Go, que es ir, have, que es tener, hear, escuchar, leave, dejar, lose, perder, disculpen, lose, perder. Meet tenemos, ¿cierto? Que básicamente es conocer o juntarse con alguien. See, que es mirar. Speak, que es hablar. Swim, nadar. Take, tomar. Wear, que es usar de ropa o accesorios, ¿ok? Que es utilizar, ¿cierto? O vestir, ¿vale? So, tenemos esto en términos irregulares, aquí un par de verbos, ¿cierto? Que nosotros igual utilizamos bastante, ¿ok? Ahí los puse en realidad su forma presente y en pasado, todos son verbos irregulares. Si nos damos cuenta, ninguno sigue ningún patrón, ¿cierto? De su forma en presente, ¿ok? Entonces básicamente son verbos irregulares, ¿ok? En algunos, si nos damos cuenta, cambia solamente una letra, por ejemplo, la A se cambia por la I, ¿cierto? ¿Ok? Otros eliminamos uno que también cambia la palabra aquí, ¿cierto? Y cosas por el estilo, ¿vale? Basically is that in irregular verbs, ¿ok? Básicamente en términos de verbos irregulares, no tiene mayor complejidad, ¿ok? No tiene para nada mayor complejidad. And, claramente, en ninguno de los verbos, o sea, ya sea verbo regular o irregular, recuerden que ya se los dije, en ninguno de los dos, tanto verbos regulares como irregulares, utilizamos la forma del verbo en pasado en preguntas y en negaciones. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto?, la presencia del auxiliar did. Y el did me da en pasado a toda la oración. ¿Ok? Pasa lo mismo con verbos regulares e irregulares, ¿cierto, chiquillos? Exactamente lo mismo, porque en ambos utilizamos el did. So, in terms of negative and questions, right? Yes, en términos de negaciones y preguntas, como les dije, ¿cierto? Recién, nosotros al momento de utilizar el did, ¿cierto? Utilizamos el verbo en presente o en infinitivo, ¿ok? No produce mucho más cambio, ¿cierto? La estructura básicamente es exactamente la misma, ya sea para verbos regulares e irregulares. Tenemos sujeto, el didn't, en este caso que es la negación, verbo en infinitivo o en presente, nuestro complemento. En términos, ¿cierto?, de pregunta, el did se antepone al sujeto, luego tenemos el sujeto, el verbo, ¿cierto?, en presente o en infinitivo, y nuestro complemento más el signo de pregunta, ¿ok? Lo mismo, exactamente lo mismo para las respuestas cortas. Yes, he did, yes, she did, no, he didn't, no, she didn't, ¿ok? Y en términos, ¿cierto?, de respuesta, la verdad es que podemos utilizar una estructura afirmativa o negativa, ¿cierto?, para dar una respuesta más larga, ¿ok? Al igual que podemos utilizar las WH questions, ¿cierto?, que son las preguntas con WH, justo antes del did, ¿ok? Sin ningún problema, right? Esto no cambia en lo absoluto, simplemente el verbo que es distinto, que se llama verbo irregular, pero más allá de eso es exactamente lo mismo, ¿ok? Es prácticamente lo mismo. Por ende, para el did, ¿cierto? O sea, cuando utilizamos el did, que lo vamos a utilizar en negación y en pregunta, ¿ok? El verbo tiene que ir sí o sí en su forma en presente o en infinitivo, sin conjugación alguna, ¿ok? Normal. So, como les decía, didn't or el did o el didn't, ¿cierto? Básicamente negación y pregunta, el verbo como dice acá, ¿cierto? Va básicamente en afirmación o en presente, ¿cierto? Disculpen, en presente o en infinitivo, básicamente, ¿cierto? En presencia del did, el verbo se mantiene normal, ¿ok? No hay mucho más que agregar en esta parte, ¿vale? So, guys, this is, or this was actually, right, the past verb to be, ok, el pasado del verbo to be, ok, para que ahí lo podamos, ¿cierto?
estudiar, obviamente, ¿cierto? Recordar harto esto que básicamente no es tan complejo, ¿ok? Esperemos, ¿cierto? Veámoslo de esa forma, no es muy complejo. Otra cosa que mencionar, chiquillos, antes de... eh, la prueba va a ser solamente, bueno, la prueba va a ser por ambiente de aprendizaje, al igual, ¿cierto?, que la segunda prueba, ¿ok? Se va a abrir el lunes 22, se cierra el domingo 28, si no me equivoco que es. Se abre el lunes 22 a las 9 de la mañana, se cierra el domingo a las 23 horas, 11 de la noche. Es una prueba por ambiente de aprendizaje, así que van a tener 2 intentos, 90 minutos cada intento, ¿cierto? Como es de costumbre, ya sabemos, ¿cierto?, cómo es la dinámica y cómo funciona este tema, ¿ok? Va a entrar solamente pasado simple en sus dos formas, ya sea en su forma de afirmación, disculpen, en su forma de verbos regulares e irregulares, como también, ¿cierto?, su forma de eh, del verbo to be, o sea, del was y del were, ¿ok? Así que ahí tengamos nuestros apuntes, ¿cierto?, listos, tratemos de no confundirnos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna inquietud, ¿cierto?, en términos de esa semana de la prueba, hágamela llegar por el chat de Microsoft Teams, voy a hacer lo posible por responderle de inmediato, ¿ok? Si la pregunta que usted tiene viene quizás con el enunciado, viene con un pantallazo de la pregunta misma que quizás no está entendiendo bien, mucho mejor aún, porque yo la verdad es que cuando ustedes, cuando la prueba se inicia, ¿cierto?, y ustedes ingresan, si yo entro a la prueba justo cuando alguno de ustedes está haciendo la evaluación, la prueba lo más probable es que se corte y te va a dejar cierto el intento ahí, tendría que habilitar otro intento. Entonces, cualquier duda o pregunta, traten de que sea con un pantallazo, sería bastante útil, ¿ok? Para que todos, ¿cierto? Podamos quedar completamente claros con la evaluación, ¿ok? ¿Dudas, chiquillos? ¿Alguna duda, consulta, something? Ninguna, profe. Okay, very good. Very good. Excelente. Excelente, excelente. So, wait a second.